Bendiciones a todos. Seguimos con la segunda parte de eruditos católicos del siglo XXI que predican sin fundamentos bíblicos e histórico. Veamos o escuchemos ahora. Podemos ver la gran mentira. El protestantismo nace con Martín Lutero en el año 1517 y de allí siguen su doctrina. Escuchemos el año en que este hombre dice que empezó el protestantismo. Podemos ver la gran mentira. El protestantismo nace con Martín Lutero en el año 1517. En el año 1517. Ahora escuchemos de un erudito y profesor de historia, el año 1209, en que el poder asesino papal asesinaba y desterraba a todos los que no pensaban como ellos. Año 1200, 400 a 500 años antes de Lutero. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a explicaros un breve resumen de qué fue la Cruzada Albiegense. Para empezar, esta cruzada, para situarnos, también es conocida como la Cruzada Cátara. Bien, como os digo, fue un conflicto armado propiciado por la Iglesia, por el Papa, ayudado por la monarquía francesa, que en esa época era la dinastía de los Capetos, para erradicar el movimiento cátaro del sur de Francia, que la Iglesia consideraba una herejía. Bien, pues como os digo, este conflicto bélico comenzó en 1209 y terminó en 1244. Como os he dicho, fue auspiciado por el Papa Inocencio II con la ayuda de Felipe II Augusto, de la dinastía de los Capetos, que era el monarca de entonces de Francia, que vio con muy buenos ojos inmiscuirse en esta cruzada ayudando al Papa, pues así podría ampliar sus territorios en el sur de Francia. Bien, ¿qué buscaba el papado mandando tropas haciendo una cruzada contra el catarismo? Pues reducir la influencia del catarismo en esas zonas, pues la Iglesia se estaba dando cuenta que cada vez tenían menos influencia, pues los cátaros eran los que dominaban el territorio. Tanto es así que el papado proclama que esa corriente es una herejía, pues chocaba frontalmente con su modo de vida, pues los cátaros predicaban un tipo de vida ascética, solidaria, en comunión con las cosas y con Dios, en contraposición de lo que ellos decían que se había convertido en la Iglesia, que era un centro de corrupción y de lujo. Pues chocaba frontalmente con su modo de vida, pues los cátaros predicaban un tipo de vida ascética, solidaria, en comunión con las cosas y con Dios, en contraposición de lo que ellos decían que se había convertido en la Iglesia, que era un centro de corrupción y de lujo. ¿Cómo empezó todo esto? En primer lugar, el Papa lo que hizo es escribir a sus arzobispos de la zona instándoles a hacer un gran esfuerzo de predicación e incluso de confiscación de bienes y de todos estos herejes cátaros. Esto tuvo más bien poca influencia, pues estaba muy asentado el catarismo y uno de los legados papales fue asesinado, con lo cual aquí fue el pistoletazo para que empezara la guerra. El Papa se reúne con Felipe II Augusto y lo trae hacia su causa, es decir, tenemos el papado y la monarquía francesa unidas en contra del catarismo. Hay que recordar que estos condados eran vasallos de Pedro II el Grande de Aragón. El Papa se reúne con Pedro II y Pedro II se reconoce vasallo de la Santa Sede, lo que se niega a entrar en armas contra sus propios vasallos, contra los condados del norte. Tanto es así
que se inicia la guerra, hay diversas batallas, las más famosas serían la de Bresiers, la de Carcassona y sobre todo la de Muret, donde incluso Pedro II Grande de Aragón muere. Y el papado y los ejércitos franceses van consiguiendo territorios, causando unas matanzas indiscriminadas y llegando casi a erradicar el catarismo de esa zona. La historia condena a la doctrina católica, y la Biblia los reprende, antes de Lutero, y siglos atrás. La doctrina romana católica, una piedra de tropiezo para la humanidad. Escuchemos una breve historia de los valdenses, cristianos asesinados y perseguidos por el papado año 1000, al año 1700. Los valdenses destacan como uno de los pueblos más fieles de toda la historia de Europa. Fieles a la Biblia y fieles en medio de las pruebas más duras. A pesar de sufrir repetidas persecuciones por espacio de casi un milenio, en el siglo XVII enfrentaron uno de los capítulos más sombríos de su historia. En enero de 1655, el duque de Saboya obliga a los valdenses de los Valles Bajos a elegir. O participan en la misa o deben abandonar los valles. En lugar de renunciar a sus creencias, unos 2000 creyentes recorrieron los ríos helados y los campos nevados en pleno invierno para ser acogidos por sus hermanos creyentes de los valles altos. El 24 de abril a las 4 de la madrugada de un sábado comenzó la masacre. No se contentaron solo con matarlos. Los soldados y los monjes que los acompañaban inventaron torturas salvajes. A los bebés y los niños les arrancaban las piernas con fuerza bruta. Los padres fueron obligados a presenciar la tortura y muerte de sus hijos antes de ser ellos mismos torturados y asesinados. Hicieron que los padres llevaran las cabezas decapitadas de sus hijos camino a su muerte. Algunos cristianos fueron literalmente arados en sus propios campos, algunos incendiados y quemados vivos, y muchos sufrieron cosas peores. Cuerpos muertos y vivos cubrían la tierra. Para escapar de esta terrible masacre, cientos de valdenses huyeron a una cueva grande en la imponente montaña de Castelluzzo. Pero los soldados los encontraron y los acorralaron en la cumbre. En su última jornada en Turín, Francisco visitó una iglesia valdense. Es la primera vez que un papa visita un templo de esta confesión protestante. Los responsables acogieron calurosamente a Francisco. En su discurso, Francisco les pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica. Vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani, che nella storia abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci. Vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani, che nella storia abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci. Suscríbete a este canal. Apologética Juvenil.